Hace algunas semanas vimos a la presidenta de México anunciar en todas sus redes sociales oficiales que ningún producto con etiqueta de advertencia estaría en las escuelas de nuestro país para cuidar la alimentación de nuestros niños. Así lo dijo con sus propias palabras. Cuando ven unas etiquetas en los alimentos, ahí les dice cuánto tienen y si te hace daño a la salud. Entonces, ningún alimento que tenga esas etiquetas va a poder incorporarse a la escuela. Sin embargo, al cuestionarle sobre el chocolate del bienestar, justificó absolutamente todo, porque este chocolate sí estará disponible en las escuelas de México y los niños podrán consumirlo, a pesar de que contiene 3 sellos de advertencia: exceso de azúcares, exceso de calorías y exceso de grasas saturadas, asegurando que dicho chocolate contiene muy poquita azúcar y las demás etiquetas eran un mero trámite, cosa que va muy lejos de la realidad. Además, aseguró que es un producto que contiene más cacao que ningún otro en el mercado. Híjole, y a mí me encanta hablar sin filtros. En el mercado existen, señora presidenta, chocolates con menos sellos de advertencia que el chocolate del bienestar y los encontramos como los productos sin azúcar. Larín tiene 2 sellos, solamente las calorías y las grasas saturadas, que una grasa saturada es siempre la que vas a encontrar en los productos que contengan cacao. Este chocolate de marca de una tienda de conveniencia también tiene apenas 2 sellos, sin azúcar. El Hershey's con almendras y 0 azúcar tampoco contiene el sello de exceso de azúcares y el Carlos V mucho menos. Son 4 opciones en el súper que son, digamos, un poco menos dañinas que el chocolate del bienestar. Por otro lado, encontramos estos chocolates deliciosos que a nuestros hijos le encantan, que casualmente tienen los mismos sellos que el chocolate del bienestar. Y si usted justifica que contiene más cacao el chocolate del bienestar, Turín tiene una presentación con 70% de cacao, 20% más cacao que el chocolate del bienestar y pues sí, tiene los sellos 3 iguales: azúcar, grasas saturadas y calorías. Los Kinder que le encantan a los niños tienen los mismos sellos y está catalogado de una manera idéntica al chocolate del bienestar. Entonces, ¿en qué se basan para decir qué producto es sano y adecuado para llevar a la escuela y que lo consuman nuestros hijos y cuál no? ¿A quién se está favoreciendo y por qué? Vamos a caer en todo aquello que criticábamos, en donde, según se implementaban las leyes y había justicia solo para unos cuantos, esa justicia selectiva en donde la ley se aplicaba a conveniencia. ¿O qué está pasando? Porque aquí en Ferriño hablamos sin filtros. ¿Eso no? Una incongruencia del gobierno federal. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es un sistema político en el que se basa en el que el hombre está por encima de la mujer. Bueno, es que a ver, estoy borracha, tío. ¿Que el hombre qué? Está por encima de la mujer en derechos, en ¿Qué derechos opciones. tiene el hombre que la mujer no tenga en España? Pues poder hacer lo que salga de la punta de la polla. ¿Tú no eres libre para hacer lo que quieras? Pues la verdad que no. ¿Pero porque la ley te lo impide? También... ¿Qué te impide la ley que a mí no me impide? A ver... Gracias. Es que tú eres un cabrón que vas a hacer preguntas. Yo sé, no, yo te estoy diciendo los hechos reales. ¿Qué hay en la ley que te impide a ti algo que a mí no? Qué hijo puta eres, tío, sin ofender, ¿eh? ¡Patriarcado! ¡Hasta luego! Situaciones peores, como que en un trabajo solo admitan hombres y no mujeres. Eso También, para mí es machismo. Pero, ¿y en los trabajos donde solo admiten mujeres por ser mujeres y no hombres, qué es? ¿Es machismo también? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche tengan todos ustedes en este nuevo video, en este fin de día ya, donde se les desea muy buena noche. Muy buena noche a todos los que nos están viendo en el estreno de este video. Si nos están viendo en cualquier otro momento, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas. A la hora que nos están viendo, pero siempre deseándoles lo mejor a todos y cada uno de ustedes, invitándolos también a los canales de @por ti y por México
en Facebook, @por ti, por México, en X. La diferencia, como siempre se los comento, es la Y. En el caso de Facebook lleva una Y intermedia, por ti y por México. En el caso de X no pudimos, había alguien más ya con ese nombre, es únicamente @por ti, por México. Siempre comentando, siempre intercambiando información en estos diferentes canales. Y nuestro canal principal, Por ti, por México, Alejandro Rodríguez, en YouTube, donde estamos aquí ya después de 7 años y de muchos altibajos y de muchas cosas. Como se los he dicho, empezamos con este canal, después mudamos allá a nuestro canal oficial, el cual tuvo problemas por ahí con una cuestión de derechos. Posteriormente, pues regresé otra vez, pero la intención, la comunicación, el objetivo sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? A mí, a diferencia de muchos otros comunicadores, como lo decía por ahí Marco Levario, que él también tuvo problemas con su canal, uno de sus canales, no recuerdo particularmente en dónde fue, no fue si fue X o fue TikTok o en alguno de sus canales, tuvo problemas también. Él decía, bueno, pues ni modo, tuvimos problemas, nos cancelaron, nos bloquearon, hubo ciertas condiciones, pues vamos a empezar otra vez, ¿no? Porque decía él, vamos a empezar y empezaremos a picar piedra y empezaremos a que nos ubique la gente nuevamente en estos canales. Lo mismo sucede aquí, ¿no? Nuestro canal original tenía cerca de 500 seguidores, había videos de su servidor que ya habrían llegado a 15, 20 mil reproducciones, algunos de ellos, claro, no todos, lo cual para mí fue un motivo realmente de gusto. Muchos otros llegan 100, 200, está bien, el número finalmente no es lo importante es la información. Porque más allá de cuántos nos vean, más allá de quiénes nos vean, es el objetivo y la intención de qué es lo que se pretende, qué es lo que se busca, qué es lo que queremos, lo que quiero de este canal, ¿no? Mucha gente cree que es muy fácil, y lo he dicho antes, hacer ese trabajo de comunicación que hoy día implica un riesgo tremendo, ¿no? Se habla poco de los comunicadores que pierden la vida haciendo este tipo de trabajo, ¿no? El ataque, bueno, cualquiera de ustedes lo puede ver. Ahí tenemos a un, ¿cómo se llama este señor de Azteca? Salinas Pliego. Qué bruto, le caen como aboneros en quincena y él tiene para dar y repartir, ¿no? Porque cuando, como lo hemos dicho, cuando la verdad, cuando la razón, cuando la honestidad es lo primero que presentamos, es lo que compartimos con ustedes. Aquí, más allá de lo que algunos quieran creer, de lo que algunos quieran pensar y de cómo algunos se quieran manifestar, la realidad, siempre lo hemos dicho, surge, flota, como si fuera corcho, como si fuera madera sobre el agua. Siempre se va a hacer notar, siempre se va a hacer ver, siempre va a surgir, tarde que temprano, ¿no? O sea, esto es regla casi de vida, ¿no? Que tarde como que temprano las cosas van a pasar. Va a depender de nosotros muchas veces qué tan temprano, qué tan tarde van a suceder las cosas, pero van a suceder. Algo que veía yo y que siempre he gozado de alguna manera, si así lo pudiéramos llamar, es el dato, los datos. Los datos siempre, de una o de otra forma, aparecen, los encontramos, los vemos, los leemos. Hay un dato interesante ahorita con esto del dichoso barco que chocó con
un puente en Nueva York, que nos presentó Carlos anoche, y que más allá de qué vayan, qué información vaya a surgir a partir de esto, ya los datos en sí que nos dio Carlos, por ejemplo, ayer fueron importantísimos. El dato que nos indica, hay dos datos muy importantes. Uno, que en este 2025 se redujo el dinero que se entregaba a cosas como estas del barco, como a su servicio, su manutención, el dinero que se le dedicaba, que se le destinaba a que esta institución funcionara adecuadamente. Insisto, los accidentes lo hemos repetido mucho en este canal, en este espacio de su servidor, porque les digo, a mí me gusta ser muy observador. Yo soy increíblemente observador. Yo soy de muchos datos, yo soy de muchas informaciones que son sin duda muy importantes, ¿no? Y algo que yo decía y que he dicho durante mucho tiempo es efectivamente que todo tiene una causa y un efecto. Como dicen por ahí científicamente, a toda acción hay una reacción. En este caso nos da Carlos un dato muy interesante, y es cómo se redujo el dinero que se le entregaba o se le otorgaba a instituciones como estas, gubernamentales, militares, y cómo esta vio prácticamente en un 50% afectada, ¿no? Es increíble porque una elección que no va a servir para nada, vamos a tirar 20,000 millones de pesos, ¿no? Que es la elección del 1 de mayo, en la cual yo insto a los que nos puedan ver a no salir, a no participar, a no caer en este juego de simulación, porque eso es, ¿no? Yo por ahí había corrido en algún momento un hashtag, parece ser que no tuvo mayor penetración, que decía: yo no me presto a la simulación. Yo sí insto de verdad, y se lo digo con toda honestidad, porque inclusive es increíble ver cómo hasta desde Estados Unidos, desde Europa, ven que esto es simplemente eso, una simulación, ¿no? O sea, ya para que inclusive gente que ni siquiera vive en México se esté dando cuenta de que esto va a fracasar tremendamente, pero estamos hablando de 20,000 millones de pesos, ¿no? Mucha gente dice: no, eso no es cierto, lo que se le autorizó al INE fueron únicamente cerca de 10,000 millones. No, es que, a ver, aquí hay todo un aparato, y aquí hay toda una cuestión que tiene que ver con la impresión de boletas, que tiene que ver con el pago de personal, que tiene que ver muchas cosas más allá de lo que se habla de que se entregó como 10,000 millones para la ejecución. No, aquí hay mucho más detrás. Y precisamente por eso se habla de 20,000 millones, ¿no? Pero a este buque escuela, que en todos los años que lleva funcionando, que estamos hablando desde 1980 y algo, que por ahí nos dio el dato también Carlos Loret, ¿verdad? Jamás había tenido un percance. Sí, en alguna ocasión cayó una estudiante también de este barco, pero esto fue por inclemencias del tiempo. O sea, esto sí es completamente fuera de cualquier otra cosa que pueda ser considerado prevenible, ¿no? Aquí se habla de que hace algunos años una jovencita, por ahí también estudiante, cayó del barco en algún punto del mundo y nunca fue encontrada, de hecho, siquiera sus restos, ¿no? No hubo manera. Se sabe que cayó del barco, pero yo creo que en lo que se detuvo y las propias inclemencias del tiempo no permitieron, nos decía Carlos, el rescate de esta alumna de este barco. Pero este sí es completamente un accidente que se pudo haber prevenido probablemente, ¿no? ¿Qué hacían los estudiantes en un mar muy embravecido? ¿Qué hacían en cubierta, ¿no? Obviamente antes este tipo de botes,
ante este tipo de barcos que son de velas y demás, se requiere de un trabajo en equipo, ¿no? Pero también hay una seguridad mínima. Yo veía, por ejemplo, el video del accidente en Nueva York y todos estaban amarrados, ¿no? Pero ante el accidente, que llamémosle hasta este momento accidente, ante la gravedad, muchos de ellos quedaron amarrados con sus cuerdas de seguridad, ¿no? Pero fue tal el daño en el barco que al menos 2 personas perdieron la vida, o 2, de hecho son 2 personas, 2 más están todavía en un hospital, el resto ya fueron traídos a México. Pero estas 2 personas que perdieron la vida, obviamente ante la situación de destrucción del barco, pues obviamente se vio comprometida, inclusive a pesar de que ellos traían sus arneses de seguridad, pues ante el daño que sufrió el barco, pues fue, digamos, podríamos decir casi imposible que se detuviera o que funcionaran adecuadamente estos arneses, ¿no? Cuando ellos se iban a imaginar que iba a suceder una cosa así. Esta jovencita que perdió la vida, les digo, cayéndose del barco, habría que ver también cuál fue la condición, si venía con un arnés de seguridad, si estaba suelta, por qué estaba ahí. Son cosas que han sucedido, insisto, pero que desconocemos, ¿no? Pero hay 2 factores que me están haciendo ruido a mí en este caso, y será lo único que comentemos, porque realmente ya se definirá. La única cosa que sí es, como nos dice Carlos, una, el descuento del 50% en el dinero que se entregaba a esa institución. Y 2, el hecho de que no se les permitió de primera instancia a las instancias norteamericanas acceder, subir a este barco, ¿no? ¿Cuál fue la intención? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón para no permitir que las instancias, que los elementos, que la gente que está para ahí, para esas funciones, inmediatamente abordara el barco y viera las condiciones? Yo lo desconozco, ¿no? Pero esto no me habla bien de algo, ¿no? Cuando ya la experiencia que hemos visto y que podemos ver a través del tiempo, cuando algo se oculta, cuando algo no se permite toda la claridad y no se permite que se actúe del todo como debe de ser bajo algún protocolo, nos habla ya de que algo estaba sucediendo, ¿no? Muy probablemente el no permitirle el acceso a estas instancias legales norteamericanas era para cubrir algo, seguramente, ¿no? Muchos dirán, no, ya estás tú alucinando y ya estás atacando al gobierno. Ya, no, realmente no es la intención, simplemente es ver las cosas como son. Ni más ni menos. Es como si ante un accidente, también así, donde hay personas involucradas, no se permitiera el acceso de ambulancias, ¿no? Lo primero que nos daría a pensar es ¿y por qué? O sea, para eso están los servicios de emergencias, para eso están los servicios médicos, para atender a la gente. No, pero si ustedes cerraran un área y hay heridos y no se permite, ¿por qué? Sería total y completamente en contra de los protocolos de seguridad, de asistencia y demás, ¿no? En este punto, a mí lo que me parece es exactamente lo mismo. Carlos lo deja ahí en su noticiero, pero lo deja ahí un poco con esta intencionalidad. ¿Por qué no se permitió el acceso inmediato a la atención, a la gente, que para eso está, ¿no? Dicen, hay un programa muy bueno en Discovery, es uno de los canales de Discovery, que es básicamente de mucho crimen y muchas cosas, ¿no? Hay otro también en A&E, AIE, que es como se llama, en donde el nombre inclusive del propio programa es las 48 horas iniciales, ¿no? ¿Por qué? Porque exactamente en estas 48 horas, que son las más importantes,
Cuando se comete un crimen, cuando pasa una situación, cuando pasa algo, todo está, digamos, todavía fresco, ¿no? Todavía ahí están todas las pruebas y ahí están todas las cosas que pudieron haber sucedieron, o está más reciente, ¿no? Veía yo el caso también en otro canal de un accidente de avión, ¿no? En donde prácticamente se le deja descansar al piloto 1 o 2 horas e inmediatamente lo entrevistan, lo cuestionan, porque como dicen, es que si tú dejas que el piloto, por ejemplo, se vaya, descanse, muy probablemente va a omitir muchas cosas. No con la intención, no, es que después de un susto, en el caso de un accidente, imagínense de avión, se van a perder detalles importantísimos. Y eso es algo que las instancias, en este caso de seguridad aeronáutica, no se pueden permitir. Porque como decimos a veces, en los detalles están las cosas, ¿no? Aquí pasa lo mismo, no se permitió entrevistar a nadie, no se permitió cuestionar a nadie, no se permitió el acercamiento de estas instancias norteamericanas con estos jóvenes mayormente del barco. Y es obvio, posteriormente a ello, pues, todos fueron enviados ya a México, ¿no? Fuera de los 2 que están hospitalizados y de los 2 que perdieron la vida, todos los demás ya están en México, ¿no? Y entonces comentaba Carlos, ¿por qué? ¿Por qué de ello, no? ¿Por qué no permitir que las instancias hagan su trabajo? ¿Cómo vamos a conocer las causas si se nos niega la información? De alguna manera lo estamos viendo también con esta señora, ¿cómo se llama? Del norte, ¿no? Gobernadora, que le quitaron la visa. No, pues es que no sabemos nada, no, pues es que no me avisaron, no, es que no me dijeron, no, es que fue una cuestión unilateral, no, que yo no tengo cuentas de banco. Efectivamente, como se los digo, todo eventualmente nos vamos a enterar. Hoy día sabemos que esta señora tenía al menos, sí, 2 cuentas de banco en Estados Unidos, ¿no? Las cuales fueron aseguradas, ¿no? No confiscadas todavía, simplemente congeladas. Muchos se hablan, no, es que no eran de ella, eran de su marido. Bueno, hablemos del matrimonio entonces. No hablemos de ninguno de ellos por cuenta propia. Hablemos como son, pareja, ¿no? Con hijos en común, en donde todo parece indicar también que los hijos serían norteamericanos, porque tienen la nacionalidad norteamericana por haber nacido en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es la intencionalidad de esto? Honestamente yo lo desconozco, ¿no? Yo sí tengo amigos en Estados Unidos que hoy día son legales, y cuando sus hijos nacieron en Estados Unidos, por automático, ustedes lo saben, son norteamericanos, ¿no? No, uno de ellos, un muy buen amigo, trajo a sus hijos, curiosamente, ¿no? Cosa rara, trajo a sus hijos a México para registrarlos en México, ¿no? Muy probablemente para que tengan la doble nacionalidad, ¿no? Pero como decía, a mí me interesa mucho que mis hijos se entiendan y se perciban como mexicanos, ¿no? Aquí, insisto, vemos este tipo de cosas y lo único que sucede, en vez de ver una claridad en lo que se hace, más bien vemos opacidad, ¿no? Opacidad, lo que este gobierno hace hasta el hartazgo, ¿no? Y luego dice que se está politizando. No, es que aquí el único que politiza actualmente son estos idiotas que gobiernan, ¿no? Haberle quitado, se habla de un probable malfuncionamiento en las máquinas. Este barco, como dicen, tenía que salir al contrario de cómo chocó. Comentan por ahí que la parte técnica, digamos, del clima, sí, de repente aumentó la corriente de esta zona, de este cuerpo de agua, ¿verdad? Y que habría, de ser de 3 nudos, habría alcanzado 6.
Pero este tipo de barcos tiene motores que sin problema alguno, de verdad, y se los digo porque a mí me ha tocado ver muchos programas que tienen que ver con embarcaciones. Y estos barcos, si bien son barcos a vela, no quiere decir que solamente funcionan con velas. Son barcos que ya traen motores, son barcos que ya están equipados de cierta forma, que caramba, pues por más de 40 años, este barco nunca había tenido un percance siquiera similar, ¿no? Insisto, porque estos barcos están, no es que estamos hablando de un galeón, ¿verdad? No es que estamos hablando del barco del Jack Sparrow, que solamente funciona con velas, ¿no? No, estos barcos ya tienen una cierta tecnología, ¿no? Esta maniobra que realizaron, sin duda debe haber sido una maniobra que han realizado muchas veces, ¿no? Todas ellas con un éxito, todas ellas con una buena función, todas ellas con un buen resultado, ¿no? ¿Qué pasó en este punto, ¿no? Y lo que pasó es que se juntan, como les digo, estas dos cosas. Una, que este gobierno, porque particularmente hablan de 2025, se le quitaron al menos la mitad de los recursos a esta instancia, que es parte de la milicia, en este caso de la naval, se le quitaron al menos el 50% de recursos. Esto cómo repercute, y esto es algo que yo creo que todos conocemos, ¿no? ¿Cómo repercute si tú le quitas la mitad de los recursos a una instancia? Pues obviamente se va a ver reflejado en el mantenimiento, obviamente se va a ver reflejado en todo menos los salarios, ¿no? Los sueldos y salarios que estos marineros ganan, sea del nivel que sean, desde el capitán hasta el punto más bajo, pues eso no puede ser tocado porque es una cuestión de ley. Tú no puedes reducirle el salario a nadie, ¿no? Pero sí que se va a ver afectado. Cosas que exactamente son un poco más aparentemente secundarias, ¿no? El mantenimiento, el cuidado, los servicios, etc. Esto pasa lo mismo con un coche. Es curioso porque, insisto, la similitud puede ser mucha. Hay gente que gasta una buena cantidad, por ejemplo, en un coche, ¿no? Pero una de las cosas que pasa con mucha gente que compra coches es que nunca piensan en el servicio, en el mantenimiento del mismo. Creen que, bueno, ya gastaron una X cantidad en el coche, bueno, ya fue suficiente. No, van a venir tus servicios de cambio de aceite, de cambio de fluidos, de cambio de frenos, de cosas que le tienes que hacer a un coche, ¿no? Y va a llegar un punto en el que este vehículo va a requerir un mantenimiento mayor, porque los servicios, conforme los kilómetros van pasando, pues hay cosas que se van desgastando todavía más, y entonces ya estamos hablando de otras partes, de otros componentes que son considerablemente más caros, ¿no? Pero insisto, poca gente se pone a pensar a veces en estas cuestiones, de cuánto te va a costar. Yo recuerdo en Estados Unidos, cuando viví por allá, alguna ocasión una persona, un hombre obviamente, venía en su Lamborghini, me parece que era un Countach, ¿no? Un carro viejo que estaba maltratado, yo creo que lo había rescatado. Bueno, el tipo se quedó sin gasolina, para no hacerles el cuento largo, ¿no? Y yo lo comentaba porque era de broma, ¿no? A ver, tuviste para un Lambo, pero no tienes para la gasolina. Y esto es lo que sucede cuando la gente, por ejemplo, a veces hace un esfuerzo por comprar vehículos ahora muy comunes, altamente comunes, por lo menos en México, de recuperación, ¿no? Tú te puedes comprar un BMW muy bueno en 250 mil pesos, ¿no? Cuando un coche nuevo, el más barato de la línea que tú quieras, estamos hablando de que andan sobre el orden de los 350 mil pesos, ¿no?
El más económico, hay un cochecito que es de Suzuki, la marca Suzuki, se llama Swift. Es un coche muy pequeñito. El coche vale exactamente como 250, 260 mil pesos, ¿no? Es lo que te vale un BMW Serie 3 2017 en muy buenas condiciones. ¿Cuál es la diferencia? Que un Swift es un cochecito muy económico, a pesar de lo caro que es como vehículo completamente nuevo, su mantenimiento va a ser relativamente bajo, ¿no? En el caso de un BMW Serie 3, como les digo, pues no, aquí sí estamos hablando que ya nada más por ser un coche de alta gama, el costo va a ser mucho más alto, ¿no? Es un coche viejo, exactamente. Ya va a requerir ciertas atenciones, ciertas cosas, y las refacciones en estos coches no son nada económicos, ¿no? Pero les digo, sí alcanzó, porque sí hubo 250 mil pesos, porque no hubo medio millón para comprar otro coche de mejor condición, completamente nuevo de agencia, ¿no? Pero sí hubo 200 mil pesos para comprarse un coche de alta gama, ya viejo, pero que se puede encontrar en buenas condiciones. ¿Qué va a suceder? Que les digo que los mantenimientos, cambios de aceite, cambios de piezas, cambios de cosas, pues no van a costar lo que un coche. Hoy día hay servicios. Yo por ahí me daba yo una vuelta por una agencia hace unas semanas y me decía, no, pues es que tu coche tiene garantía de 2 años en servicios, ¿no? ¿Esto cómo se traduce? Que yo en 2 años no le voy a tener que hacer ningún servicio al coche, porque va dentro de lo que te está ofreciendo la agencia por comprar un coche nuevo, nuevecito de paquete, ¿no? Dirías tú, bueno, pues te vas a ahorrar 2 años de servicios, ¿no? Hay quien lo ofrece, hay quien no ofrece absolutamente nada de eso, ¿no? Pero dices tú, bueno, pues ya por lo menos 2 años no me voy a tener que preocupar por los servicios básicos, ¿no? Pero son coches, por ejemplo, que consumen gasolina, que casi a veces hay que traer una pipa conectada atrás de ellos, ¿no? Porque son coches que ya están muy bien elaborados, son coches que no buscan ser económicos, son coches muy revolucionados en cuanto a su motor y demás. Y es obvio, ¿no? Pues esto hace que consuman mucho más combustible. Los tanques de combustible inclusive así lo indican, ¿no? Vehículos de alta gama que traen tanques de al menos 100 litros, ¿no? Esto es poco usual ya en muchos coches nuevos, ¿no? ¿Por qué son de esta capacidad de combustible? Porque son vehículos altamente consumidores. Todos los coches de alta gama, BMW, Audi, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Rolls-Royce, Aston Martin, Maserati, todos son altos coches de alto consumo de combustible. No se busca que sean económicos en este sentido. Entonces, por ende, llevan tanques muy grandes. Insisto, a lo que yo voy es que si tú te compras un coche de estos, pues más te vale que tengas para lo que va a implicar gasolina, servicios, atención y demás, ¿no? Que no va a ser por nada económico. En este caso de los barcos, como los aviones, como cualquier transporte que ustedes quieran, implica lo mismo. Va a requerir un mantenimiento, un servicio, una atención. Pero ¿qué sucede si no hay dinero? Insisto, no le puedes bajar el salario, en este caso de este barco, a la gente que de base está ahí. Los estudiantes están exactamente, ellos van y vienen. Este año eran estos jóvenes que estaban ahí, el próximo año pudieron haber sido otros, y así consecutivamente, porque ahí están ahí para una instrucción. Pero hay gente de base, la gente que trabaja en los motores, el capitán, la gente que trabaja permanentemente en el barco, a ellos no les puedes tocar nada de su salario y sus prestaciones. Y entonces, ¿dónde vamos a ver afectado si hay un recorte de dinero? Pues muy seguramente en el mantenimiento, ¿no? Vamos a ver, después de que se ocultó, se negó el acceso y se negó a la investigación inmediata de primera instancia a las instancias correspondientes, vamos a ver qué es lo que ya que se les permita, que parece ser que ya se iba a permitir el acceso de este personal, por lo menos era lo que ayer nos entregaba Carlos Loret
en su comentario periodístico que fue el accidente, no se les permitió el acceso al barco, pero que estaban esperando que probablemente hoy o el día de ayer se hubiera ya permitido el acceso a esta gente que va a investigar las causas, ¿no? Insisto, la opacidad con la cual muchas cosas se manejan no tiene nada que ver con nuestros comentarios, ¿no? Muchos memes por ahí, como ayer les comentaba, un meme que se me hizo curioso, es aquel de que se presenta, ponen ahí una imagen como de un capitán, ¿verdad? Y dicen, este fue el capitán que salió sorteado, ¿no? Elegido por voto popular con la secta de Morena, ¿no? Haciendo alusión a esto de la actividad que se tendrá el 1 de junio, ¿no? Si vamos a empezar a votar, pues obviamente como mucha gente ha hecho este tipo de memes en otras acciones, por ejemplo en hospitales, ¿no? Bueno, pues también vamos a hacer una tómbola para escoger médicos, ¿no? No vamos a escoger a los mejores, no vamos a escoger a los más capacitados, ¿no? Vamos a meterlos en una tómbola, ¿no? Porque como para Morena lo único que es suficiente es el 90% lamezuelismo con Morena, 10% de capacidad, pues si por ahí les toca de repente un médico que resulta que es podólogo, pero pues les va a hacer una intervención del corazón, pues no nos quejemos de cuál va a ser el resultado, ¿verdad? Porque insisto, si vamos a empezar a escoger todo por medio de una elección, que esto a final de cuentas, más allá de la broma, más allá del chiste, más allá del cotorreo, ¿verdad? Esto tiene una connotación muy, muy importante en el sentido de qué podemos esperar de un gobierno, ¿no? Una de las cosas que poco sucede es que la gente no se va al fondo de ver qué es lo que sucede. Se habla de que se busca cambiar al Poder Judicial, pero de entrada, y lo hemos comentado aquí con ustedes, de entrada no se está cambiando todavía esa parte que es la que más sucia, más corrupta, más tranza es. Aquí se está buscando cambiar la cabeza, pero el problema no era la cabeza, déjenme decirles, y se los he comentado antes. El problema no era en la cabeza, digamos que el problema era en los pies. El problema era en las instancias más cercanas a la ciudadanía. La gran mayoría de nosotros prácticamente nunca hemos requerido, bajo ninguna circunstancia, de tener que llegar con un magistrado, ¿no? Por eso la gran mayoría de gente no sabía ni siquiera dónde estaba este edificio, esta construcción del Poder Judicial, ¿no? Que es la que está precisamente al lado de Palacio. Si no fuera por todo este relajito, rollo, payasada que están haciendo política, nadie, o mucha gente, o casi nadie, hubiera sabido cuál era el objetivo, o cuál era la función de la gente que está en este edificio a un lado de Palacio Nacional, ¿no? Cantidad de gente, yo mismo lo reconozco, hasta hace algunos años, yo me preguntaba, un edificio muy bonito, muy tradicional, antiguo sin duda, yo decía, ¿qué es este edificio, no? Y miren que había yo pasado 20,000 veces por afuera, ¿no? Y nunca se me había ocurrido tampoco preguntar qué era. Por ahí hace, ¿qué les digo? Unos 10 años, no sé ni por qué, que la verdad es que ni me acuerdo cómo fue la cosa. Me enteré, mira, es el Poder Judicial, ¿no? Y yo decía, bueno, es el Poder Judicial, ¿y aquí qué? ¿De qué la giran? ¿O aquí qué pasa? ¿O qué sucede? No, pues aquí es donde están los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Bueno, ¿y esos qué hacen? ¿O a qué se dedican? A mis 57 años, estamos hablando que a los 47 me interesó de alguna manera saber
qué era lo que ahí pasaba, ¿no? Como yo lo he dicho antes, a mí las intenciones, el interés en la política, hasta hace más o menos cerca de unos 10, 15 años, yo ninguna, yo a mí no me tocaron el tema de política porque simple y sencillamente no me interesaba, ¿no? Pero como muchos, yo creo que ciudadanos, cuando empezamos a ver afectada nuestra vida, nuestro entorno, las condiciones en las cuales nos encontramos hoy día, que es resultado directo de todas las acciones políticas, yo creo que es cuando muchos nos empezamos a involucrar. Hoy día vemos una cantidad importantísima de gente involucrada, que antes hablar de política no era ni siquiera una opción, ¿no? Ya no hablemos de alternativas, ni siquiera la consideraba, ¿no? Pero insisto, esta elección no va a tocar la parte más esencial que nosotros requeríamos. Tocar a la Suprema Corte de Justicia en su estructura más alta no va a tener ninguna repercusión en lo que nosotros sí necesitamos. Porque aquí esta reforma, en caso de haberse necesitado, debió haber sido al revés. Debió haber tocado primero los pies, que esto sí es total y completamente directo con nosotros. Cuando alguien se mete a nuestra casa, cuando alguien se roba un vehículo de nosotros, cuando tenemos una acción que tiene que ver con cuestiones legales, nuestro primer punto de contacto son ministerios públicos, son esta gente, como les llamo yo, de primera instancia. Nadie va a tocar esa parte en este momento, ¿no? Si bien va, como dicen, esto va a modificar hasta el 27, si bien nos va. Pero si las primeras instancias que eran estas, o que son estas, porque no eran, siguen siendo, ¿por qué no modificamos primero estas? Estas eran las que las que son totalmente corruptas, las que están totalmente tomadas, las que están totalmente a modo, aparte de la estupidez humana también y política, ¿no? Mucho ladra, mucho rebuzna esta cuarta deformación en este sentido, ¿no? Que mucha tranza y mucha corrupción, ajá. Pero también hay una incapacidad impresionante, por ejemplo, en la Procuración de Justicia, ¿no? Lo que es la Procuraduría. Con el anciano que también yo creo que ya hay que cambiarle el pañal a otro, ¿no? Gertz Manero. Cuando se habla de que jueces liberan a criminales, la mayoría de jueces, apegándose en estricto sentido al derecho, en muchas ocasiones, en muchísimas, los jueces, el argumento que ellos dan es que la carpeta de investigación no estuvo lo suficientemente bien elaborada, no estuvo bien hecha, no estuvo bien realizada, y como hay que ceñirse al derecho hasta donde se pueda, pues obviamente esta gente queda libre, porque resulta que alguien en la Procuración de Justicia no hizo su trabajo. Esto debería de ser como alguna vez lo comentaba yo con ustedes, como subirse a un avión y volarlo, ¿no? Como subirse a un coche y manejarlo. Como subirse a un triciclo, si ustedes quieren, y operarlo, ¿no? Hay cosas elementales, básicas que ustedes tienen que hacer. Recuerdo esta anécdota, les digo, porque alguna vez se las comenté. Mi padre era piloto también, privado. Piloto de aviones, obviamente. Y decía que en un manual, podría parecer de risa, ¿no? Pero es elemental. Porque hicieron una pregunta, hizo una pregunta el profesor. Bueno, a ver, caballeros, jóvenes, ¿qué es lo primero que tienen que hacer para volar un avión, no? No, que subirse al avión, que arrancarlo, que hacer esto, que hacer el check-up, que no sé qué, que fue y que vino.
Y de verdad, de manual. No. Y nadie descifró. Y decía, bueno, hay una cosa mucho más elemental, jóvenes. Abrir la puerta, ¿no? ¿Cómo vas a hacer todo eso que dices que vas a hacer si no has abierto la puerta siquiera del avión para acceder a él, ¿no? En un coche podríamos decir lo mismo, ¿no? ¿Cómo vas a operar un vehículo, un automóvil? Pues si no abres la puerta primero para subirte, ¿no? Puede sonar a veces muy absurdo, puede sonar muy obvio, pero es real. ¿Cómo un juez va a ejecutar, va a operar, va a hacer su función si resulta que lo que tú le estás presentando como procuración de justicia, como primera parte del proceso que se tiene que seguir, alguien no hizo su trabajo y está mal hecho? Casi esto debería de ser un documento que debería de tener, se me ocurre, no sé, ¿verdad? En mi ignorancia de la ley, debería de existir casi una especie de manual o de instrucción básica en la cual te diga, aquí va esto, aquí va esto, aquí va esto, aquí va lo otro y aquí va lo de más allá, ¿no? Yo que trabajo con marcas, que hago gestoría de marcas ante el INPI y ante Indautor, me gustan las solicitudes, me gustan los documentos que presentamos porque son muy claros. Equivocarte te equivocas en cosas que deberías de saber y que mucha gente no sabe, pero no en la solicitud propiamente. La solicitud dice nombre, dirección, fecha, teléfono, nombre de la marca, qué descripción de la marca, etcétera. O sea, te lleva de la mano. Y si tienes alguna duda, tú volteas el formato y atrás te explica y te dice qué es lo que tienes que poner, qué elementos son los que en cada uno de esos espacios van. ¿Dónde se comete el error, por ejemplo, en este tipo de solicitudes? Pues el error es muy común en la descripción. Porque la descripción, obviamente, el formato no te lo dice. Para eso hay otra información en el que te dice cuáles son las descripciones y las 45, 46 clases que el INPI maneja. Entonces tú tienes que saber, al meterte en esa información, qué es lo que vas a registrar y en qué rubro. Eso ya la solicitud no te lo va a decir porque tú eres el solicitante, ¿no? Si tú quieres meter una solicitud para un restaurante, pues es la clase 43 de servicios de restauración, así se llama, y hospedaje temporal, hospedaje temporal. Entonces ahí tú ya tienes que poner tu descripción de qué es lo que eres, un restaurante de comida así, o una procuración de alimentos asado, o un lugar que tiene banquetes, etcétera, ¿no? Tú debes de saber a lo que te dedicas. Ellos no tienen por qué saber. Ellos te dicen, aquí tienes que poner tu descripción. Pero nunca falta el que pone fabricación, elaboración, venta, comercialización, etcétera. No, a ver, espérame. Es que por eso existen 46 clases. Algunas de servicios, algunas de productos. Tú no puedes mezclar una clase de productos con otra de servicios porque no corresponden. El INPI se vería imposibilitado en delimitar cuáles son de qué. Entonces, lo más seguro es que te vas a ganar lo que se llama una cita de información, en donde el INPI te va a decir, a ver, defíneme qué es lo que quieres, porque tú pusiste esto y esto resulta que cae en 3 clases diferentes. ¿Cuál es la que te interesa? Insisto, el INPI no tiene por qué decirte eso, se supone que eso lo sabes tú, ¿no?
Y es ahí donde se cometen la mayor cantidad de errores, ¿no? Otra cantidad de errores se comete al no saber. Mucha gente sí da de alta su marca, se le otorga su título, pero creen que ya así quedó y su marca va a estar vigente por 10 años, ¿no? No funciona así. Hay trámites que hay que cumplir en ese periodo de tiempo, ¿no? Ahí es donde mucha gente tampoco lo sabe y resulta que pierde sus marcas porque no sabía que había que hacer un trámite. Hay un trámite que se llama declaración de uso. Pero no sabían que este existía y es a los 3 años. Y que si no lo presentas, por automático tu marca se da por caducada, ¿no? Como dice la ley, el hecho de no conocer la ley no te exime de ser aplicada a ti, ¿no? En pocas palabras, ser un ignorante no te exime de que se te puedan fincar responsabilidades por cosas que tú cometiste por no conocerlas, ¿no? En este caso, insisto y regreso a la parte criminal, muchos criminales se ven los jueces condicionados a dejar en libertad. Si de por sí ya la ley tiene varios resquicios legales, tiene varias puertas traseras, como yo me gusta llamarles, que es de lo que se valen finalmente los abogados. La ley tiene un problema también, que es un problema y al mismo tiempo no lo es, que es de interpretación. Yo lo he dicho también por mucho tiempo, todos los abogados que yo conozco, todos han coincidido conmigo que la ley es de interpretación, o ellos conmigo, ¿no? Y es así, la ley está escrita de tal forma que va a depender de quién la interprete. No es una cuestión que tú puedes ejecutar a rajatabla, como decimos, porque no es así de clara, no es así de concisa. Si tú creas esto y eso, entonces por automático te toca cárcel y por automático van a ser 20 años de prisión, ¿no? No, es de interpretación, es de lo que el juez interprete, es de lo que las instancias que van a evaluar o van a determinar establezcan. Yo recuerdo y lo comentaba con ustedes el caso de una señora que se largó de vacaciones en Estados Unidos y dejó a sus 2 hijos solos, con alimento escasamente para 1 o 2 días, pero 2 menores de edad. El cuadro, finalmente esos pequeñines fallecieron, pero el cuadro que se encontraron cuando por fin los encontraron fue, como dicen por ahí a veces, dantesco, ¿no? Estos pequeñines habrían comido sus propias heces fecales en esta necesidad de alimentarse, ¿no? 2 pequeñitos que pues no sabían cocinar, 2 pequeñitos que no sabían, yo creo que ni siquiera agarrar agua, 2 pequeñitos que no tenían la condición siquiera física básica, elemental para salir y valerse por sí mismo, ¿no? ¿Qué fue lo que la jueza consideró? De hecho le dieron cadena perpetua, no sé cómo no le dieron pena de muerte a esta loca, trastornada, ¿verdad? La jueza por la condición, por las formas, por ese cuadro que ella tuvo que ver, o sea, imagínense una jueza de cuestiones así criminales, lo que no ha visto, ¿no? Bueno, para que esta jueza se haya sorprendido, se haya espantado y haya sido brutal para ella, después de ver asesinatos, homicidios y 1000 cosas, que esto la hubiera impactado de tal forma, esto fue lo que determinó que esta jueza decidiera la pena capital o la pena más fuerte. No pudo aplicarle, creo que la pena capital, no sé por qué razón, ¿no? Pero aplicó la más severa, cárcel perpetua, ¿no? Pero ella lo decía, es que lo que yo vi en este juicio, 1, no lo voy a poder sacar de mi mente nunca, y 2, no hubiera yo querido verlo nunca tampoco. No, nada más, de verdad quiero que ustedes se imaginen el cuadro, ¿no? A mí me tocó ver en las noticias desde Estados Unidos esta noticia, y cuando yo vi esto, de verdad,
Miren que tengo estómago para muchas cosas yo, ¿no? Pero cuando se trata de pequeñines, a mí sí me desarma completamente, ¿no? Lo que sucede entonces con estos jueces es eso, no se hace el debido proceso, no se hace la carpeta bien con cada punto que debería de traer un documento, ¿no? Acá casi debería, a lo mejor yo lo haría, ¿no? Como presidente de este país, yo obligaría a que la Procuración de Justicia llevara estos formatos siempre, ¿no? Y los llenara efectivamente como deben de ser. Y posteriormente se le pasaran al juez, ¿no? No, pero es que aquí hacen las cosas con las patas, ¿no? Y no digo pies, ¿no? Con las patas, porque estos son animales para hacer las cosas, ¿no? Finalmente los humanos somos animales, ¿no? Por eso cuando dicen que el ser humano es el animal inteligente y superior por naturaleza, discúlpeme, yo lo pongo tremendamente en duda, ¿no? Cuando yo veo cosas como estas, cuando se deja a un criminal de estos libre, o es verdaderamente una estupidez tremenda, grande y de verdad sin razón, o lleva toda la intencionalidad que así sea, ¿no? Porque no es ningún secreto que siempre por ahí, lo hemos dicho aquí, lo han dicho en otros canales, Carlos lo menciona, siempre es dinero. Como se los digo, sí hubo 20,000 millones para esta elección, pero no hubo para este barco que tuvo este percance, no hay para medicinas, no hay para salud, no hay para educación, no hay para que el sistema de salud sea mínimamente aceptable, no hay para vacunas, no hay para arreglar calles, para arreglar banquetas, arreglar carreteras. Pero sí hubo 20,000 millones para hacer una elección que no va a servir para un carajo. Pero sí hubo 21,000 millones de dólares para hacer una refinería que no necesitábamos. Pero sí hubo 500,000 millones para hacer un tren que solamente pierde 2,500 millones en un año, ¿no? Pero sí hubo para hacer un parque ecológico que ni ecológico, ni parque, ni lago, ni nada, ¿no? Pero sí hubo para hacer un metro que se cayó, que costó la vida de 30 personas, más de 30 personas, que se llevaron dinero hasta rabiar los perros de Morena. Pero siempre hay dinero para que los legisladores y demás se vayan de viaje y se vayan no sé a dónde. Acaban de anunciar que unos iban a ir, creo que a China, no sé a qué demonios van a ir a China, pero que van a ir a gastar dinero, seguramente en primera clase, es un viaje muy largo, seguramente se van a ir en primera clase. Ahí está esta basura de Noroña también, de Mugroña, haciendo pasar a un ciudadano por una humillación tremenda, nada más para quedar como el padrote de la cuadra, ¿no? Porque esos son. Por eso les digo, a veces digamos las cosas como son. Este no es una persona que está para el pueblo, este no es un tipo que trabaja para la ciudadanía, este es un padrote. Y sabemos la gran mayoría de nosotros lo que un padrote es, ¿no? Llevó a una persona que lo increpó. Yo sí lo hubiera visto, de verdad se los digo. Lo mínimo que hubiera yo hecho es le escupo en la cara y le miento a la madre, ¿eh? Mínimo. Y si eso me llevara a que me detuvieran y me metieran un X tiempo a la cárcel, no me importa. Pero el gusto no me lo va a quitar nadie. No, a este ciudadano lo llevaron a la cámara. Lo hicieron pasar por toda una serie de cosas. Después disculparse enfrente de una cámara, porque esto lo hacen los criminales, por ejemplo los narcos para hacer un ejemplo a toda la gente con la cual trabajan, y por lo cual el narco yo sí considero que es terrorismo. Mucho lo hace el narco para que su gente vea lo que les va a pasar si se oponen, si no respetan, si le faltan el respeto al patrón, lo que les va a hacer, lo que les va a pasar, ¿no? Bueno, pues es lo que vimos ayer.
en muchos espacios noticiosos lo que vimos que hicieron con este ciudadano. ¿Cuál era la intención? Que todos viéramos lo que nos puede pasar si increpamos a una basura política como esta. Por eso le digo, yo lo mínimo que haría serían estas dos cosas, ¿no? ¿Cuál sería el precio a pagar? No sé, no me importa, ¿no? Y no dudo que haya muchos, y no estoy haciendo apología del delito ni mucho menos, pero no dudo que haya muchos que le quisieran poner una paliza, pero de su tamaño, ¿no? Y tampoco dudo, y tampoco es apología del delito, que haya gente que les esté deseando la muerte, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos finalmente hoy día en México es ese. Todo mundo o mucha gente habla con candados, con limitantes, porque no quieren tener problemas, ¿no? Cuando yo lo he dicho que si yo fuera presidente, estaríamos hablando sin duda en un gobierno de su servidor de pena de muerte y de eutanasia, ¿no? Ha habido una cantidad de gente que me ha criticado, no, Alex, es que esos temas son complicados, claro, y por lo mismo que son complicados tienes que hablar de ellos, ¿no? Pero al igual como hay mucha gente que me dice, no, es que hay que tener cuidado, ha habido mucha gente a través de estos 7 años de comunicación que me ha dicho, no, Alex, tienes toda la razón. Un pedófilo, un violador de niños, un violador de mujeres, lo único que merece es la pena de muerte. Y te lo exteriorizan. Porque es lo que yo he dicho, más de una persona, millones creo yo, en este país, estarían total y completamente de acuerdo en la pena de muerte bajo ciertas circunstancias. A una persona que le han matado a un familiar o varios, no. O sea, me quito el nombre, si no esa gente estaría por la pena de muerte, pero sin dudarlo, ¿no? Para una persona que perdió a su hijo, por ejemplo, por una enfermedad, porque el gobierno no le dio los elementos para salvar la vida de un pequeñín, me quito el nombre, si no esa familia debe estar deseando que un político se le aplique la pena de muerte, ¿no? El único problema es que, como dice una amiga, muchos mexicanos son agachones. Y no dicen lo que piensan, por temor, por el qué dirán, por el qué me vayan a hacer, me vayan a decir y me vayan a perseguir y me vayan a detener, porque estoy haciendo apología del delito, ¿no? No, yo creo que muchas de estas cosas son cuestiones inclusive hasta naturales, ¿no? Una de las primeras ideas que pasa por la mente de una persona cuando surgen o suceden este tipo de problemas es esta. Es instintivo. Matan a un familiar y lo encontramos y la primera reacción instintivamente es querer matar a quien hizo daño a tu familiar, ¿no? Es instintivo, insisto. Es una cuestión que todos los humanos tenemos como un instinto natural, animal. Que después mediamos, que después pensamos, que después vemos qué sucedió, sí. Pero de entrada pensamos en cómo no se murió ese infeliz que le quitó la vida a mi familiar, ¿no? O cómo no lo mata a alguien. Sí, porque es natural, insisto. Esto nada tiene que ver con una incitación a violencia y con responder violentamente ante ciertas acciones. No, insisto, es una cuestión instintiva, animal de los seres humanos. Pasa inclusive en algunas otras especies animales, ¿no? Los elefantes, los rinocerontes. Cuando algunos animales atacan a los más pequeños, ¿qué hacen los adultos? Inmediatamente buscar salvaguardar la integridad de ese. Hay otros animales como los antílopes, como otros animales de este tipo que no hacen nada porque saben que no pueden hacer nada. Y mejor se retiran. Pero no algunas especies, insisto, como estas más fuertes. Y al elefante no es de que ya le puso una guamisa al león, ¿verdad? Que atacó a mi pequeñín y ya lo dejo. No. Aquí le van a pasar por encima al pobre león hasta prácticamente matarlo, ¿no?
Porque, insisto, es una cuestión natural, un instinto. Los humanos también tenemos ello, y no está mal. Porque además esto es una cosa que finalmente no debería de estar sucediendo. ¿Por qué en ciertos lugares del mundo la gente no tiene esos instintos tan primitivos, tan a la flor de piel? Porque no pasa nada. En Holanda, en Dinamarca, en mucho de la zona esta de Países Bajos, Suiza, pues no pasa nada de eso. Oriente inclusive, ¿no? De los lugares más seguros. La gente muere de vieja. Que la gente llegue a 120 años es casi normal, ¿no? Porque aquí la gente no muere por violencia. Podrá morir por enfermedad, podrá morir por otros, pero por violencia prácticamente nunca. En muchas provincias orientales no saben lo que es violencia, ¿no? Recuerdo un caso ya finalmente, porque ya se nos fue el tiempo. Recuerdo un caso de un familiar, ya en paz descanse, que cuando iban vehículos, particularmente el de su hijo, a su casa, le gustaba oler las emisiones del escape del coche, ¿no? Y decía la señora, es curioso, nunca se me olvidará, porque decía este familiar, es que dice mi mamá que qué rico huele mi coche, ¿no? Pero era el escape. O sea, qué rico huele, ¿qué? La contaminación. Y es que esta señora era una señora de pueblo, una señora que difícilmente salían de su zona, esto por Zacatecas, y esta gente nunca tenía básicamente contacto con civilización, con las ciudades, ¿no? Porque era gente de campo, siempre estaban en el campo. Ellos reconocían los aromas del campo, la tierra mojada, la hierba, cualquier cosa que se saliera de ese margen, digamos, decían, ay, qué rico huele, ¿no? Lo que emite tu coche, ¿no? Pero eso es contaminación y te hace daño. Ah, no, pero la señora decía, es que qué rico huele. No, no es que oliera rico, es que es diferente. El problema que vivimos en las grandes ciudades es que nos hemos acostumbrado a que la contaminación, la corrupción, la tranza, el robo, el saqueo, que apesta, nos hemos acostumbrado a ello, ¿no? ¿Cuándo pasó? No lo sé. Pero cuando termine, sí va a depender de todos nosotros, de todos y cada uno de nosotros. Y yo espero que más pronto que tarde nos demos cuenta, cambiemos, vayamos por ese cambio que México necesita para ti, para el país, para nuestras familias y para tener, ya no digamos completamente, pero medianamente una vida distinta, diferente, y en la que sí podamos disfrutar de todo aquello logrado por nuestro propio esfuerzo y poderlo compartir con la familia. Es mi deseo. Es tal vez una ilusión en este momento, pero es tan cercana y tan real como cada uno de ustedes quiera verla. Su servidor aquí va a seguir, aquí vamos a andar. Vamos a ver qué pasa. Ya están pasando cosas en el norte del país. Ojalá y se extendieran. Y ojalá este pedido de vamos a hacer una carnita asada en todo el país, que se vaya la loca pseudocientífica que nunca sabe nada, ¿no? Ya inició en el norte del país, extendámosla, hagamos una carnita en todo el país y deshagámonos de estos políticos tranzas, corruptos, ladrones, criminales que tanto daño nos han hecho. Cuídense, pásenla muy bien y hasta mañana.